Imagina el rugido de un motor Ducati Desmosedici GP en plena recta, un sonido que no es solo potencia bruta, sino una sinfonía de ingeniería italiana que ha hecho llorar a rivales y soñar a aficionados durante 2 décadas. Y ahora, justo cuando creías que esa bestia roja era invencible por diseño divino, aparece Casey Stoner, el fantasma australiano de sus glorias pasadas, para recordarnos que en MotoGP las coronas no se ganan solo con tornillos y combustible, sino con el tipo de piloto que hace que la máquina parezca una extensión de su pulso. Stoner, ese tipo de ojos penetrantes y acento que parece tallado en el Outback, no es de los que muerden la lengua. En el paddock del Red Bull Ring en agosto de 2025, durante un inside de Ducati que dejó a todos con la mandíbula desencajada, soltó una verdad que ha encendido debates desde los boxes hasta los foros más oscuros de Internet. Ducati no domina porque sus motos sean perfectas, sino porque, en manos de un Marc Márquez, se convierten en algo que ni siquiera los ingenieros de Bolonia soñaban. Pero vayamos paso a paso, porque esta historia no es un chisme de garaje, sino una lección sobre talento crudo, traiciones mecánicas y el delicado equilibrio entre hombre y máquina que define el pináculo del motociclismo. Para entender el terremoto que Stoner provocó, hay que retroceder al año 2007, cuando Ducati irrumpió en el campeonato como un toro en una cacharrería. La Desmosedici era entonces un experimento audaz, un V4 desmodrómico que prometía devorar asfalto con la ferocidad de un depredador, pero que en realidad era caprichosa como una diva italiana en su peor día. Pilotos como Loris Capirossi y Troy Bayliss la domaban con sudor y maldiciones, pero nadie la hacía cantar hasta que llegó Casey Stoner, un chaval de 22 años de Queensland que parecía haber nacido con el manillar en las venas. Stoner no era el típico prodigio pulido en academias europeas. Era un salvaje del desierto, con un estilo que desafiaba la física, inclinaciones imposibles, acelerones en curvas que hacían que los neumáticos chillaran como almas en pena y una confianza que rozaba la arrogancia. En esa temporada ganó 6 grandes premios, rompiendo la hegemonía japonesa y convirtiendo a Ducati en sinónimo de velocidad pura. Su título fue un bálsamo para la fábrica de Borgo Panigale, que había invertido millones en un proyecto que cojeaba como un potro desbocado. Pero Stoner en privado ya susurraba dudas. La moto era brillante en las rectas, pero en las curvas cerradas, donde MotoGP se gana o se pierde, pedía demasiado al piloto, como si en lugar de ayudarte, te pusiera a prueba constante. Aquel campeonato no fue solo victorias, fue una declaración de intenciones. Stoner explicaba en entrevistas post-carrera, con esa media sonrisa irónica que lo define, cómo sentía la Ducati como una amante temperamental. Te da éxtasis en los momentos altos, pero te deja magullado si no la tratas con el respeto exacto. Los ingenieros, fascinados, anotaban cada ajuste que él demandaba, desde la rigidez del chasis hasta el mapping del acelerador, porque Stoner no pilotaba, interpretaba la moto, la hacía suya con una intuición que rayaba en lo sobrenatural. Gana en Qatar, en Laguna Seca, en Phillip Island, su casa, y de repente, el mundo del MotoGP se da cuenta de que Ducati no es solo una marca de superbikes para domingos soleados. Es un contendiente serio. Sin embargo, el éxito trajo sombras. En 2008 Stoner se fue a Honda, no por traición, sino por agotamiento, problemas de salud. Un síndrome de compartimento que le hinchaba los brazos como globos, y la sensación de que Ducati priorizaba el marketing sobre el bienestar del piloto. No era sostenible, diría años después, con un tono que mezclaba resignación y ese humor seco australiano, como si estuviera contando cómo se le pinchó una rueda en el camino al supermercado. Ducati, herida en su orgullo, se lamió las heridas y esperó su momento. Mientras Stoner conquistaba otro título en 2011 con Honda, un 800cc que parecía un cohete atado a un patín, Ducati entró en una década de altibajos que leerías como una novela de espías. Alianzas secretas con ingenieros de Fórmula 1, rumores de espionaje industrial y pilotos como Valentino Rossi que llegaban con fanfarria y se iban mascullando improperios. Rossi, en 2011-2012, fue el experimento fallido que más dolió. El doctor, con su aura de intocable, se encontró con una Desmosedici que no respondía a sus demandas de suavidad, de esa progresividad que él amaba en las Yamahas. Es como pilotar un tractor con esteroides, soltó en una rueda de prensa que aún se cita como el epitafio de esa era. Ducati aprendió la lección a golpes. No bastaba con potencia, necesitaban versatilidad, una moto que se adaptara al piloto en lugar de obligarlo a adaptarse a ella. Entraron Gigi Dall'Igna,
un genio de la aerodinámica con bigote de villano de ópera, y el equipo empezó a tejer su red. 8 pilotos satélite probando configuraciones, datos analizados como en un laboratorio de la NASA y una obsesión por los detalles que haría sonrojar a un relojero suizo. Para 2017, la fórmula cuajó con Andrea Dovizioso, un tipo discreto que pilotaba con la precisión de un cirujano, y Jorge Lorenzo, el mallorquín de curvas imposibles que llegó como salvador. Dovizioso rozó el título 2 veces, pero era Stoner quien observaba desde las sombras, como un examante que sabe todos los secretos. En entrevistas esporádicas, Casey pinchaba: Ducati ha mejorado, pero aún depende demasiado del piloto que la entienda. No era envidia, era realismo crudo. Lorenzo ganó en 2018, pero su estilo agresivo chocaba con la evolución de la moto hacia algo más predecible. Y en 2019 se fue a Honda, dejando a Ducati con un vacío que llenaron con un joven Francesco Pecco Bagnaia, un italiano de modales refinados que parecía el heredero natural. Metódico, analítico, el tipo que disecciona datos antes de desayunar. Bagnaia, con su título en 2022 y defensa en 2023, consolidó a Ducati como el equipo a batir, pero siempre con ese asterisco invisible. ¿Y si llega alguien que eleve la moto más allá de lo previsible? Ahí entra Marc Márquez, el catalán de sonrisa afilada y brazos de acero templado, que en 2024 dejó Honda tras 4 años de calvario post-accidente, un periplo de cirugías y dudas que habría hundido a cualquiera menos a él. Márquez no es solo un piloto. Es un fenómeno, un tipo que en 2013 irrumpió en MotoGP con un debut que parecía sacado de una película de acción, ganando 6 de las primeras 9 carreras en una Honda que devoraba neumáticos como un glotón en buffet libre. Sus 8 títulos, 6 en la categoría reina, no son casualidad. Son el producto de una mente que ve líneas donde otros ven muros, un cuerpo que resiste fuerzas G que harían vomitar a un astronauta, y una capacidad para leer la moto como un libro abierto. Cuando firmó con Gresini Ducati en 2024, el paddock contuvo la respiración. ¿Podría el alienígena adaptarse a una máquina tan distinta a su Honda RC213 SIB? La respuesta fue un sí rotundo, con podios inmediatos y una victoria en Qatar que sonó a campana de aviso. Pero fue en 2025, su año con el equipo oficial, donde la magia se volvió dominación absoluta. Victorias en cadena. Desde Portimão hasta Brno, un Márquez que no solo igualaba a Bagnaia, sino que lo eclipsaba en las curvas donde Ducati tradicionalmente flojeaba. Y entonces, como un deus ex machina en una tragedia griega, reaparece Casey Stoner en el Gran Premio de Austria de 2025. No es una visita casual, es un Inside Ducati cargado de simbolismo, con cámaras rodando cada gesto, cada pausa. Stoner, ahora de 40 años, con el pelo canoso y esa mirada que aún quema como el sol de Queensland, se sienta con Márquez y Bagnaia en un box que huele a goma quemada y ambición. Hablan de ayudas electrónicas, de cómo las nuevas regulaciones han nivelado el campo, pero es cuando Stoner suelta su perla cuando el aire se espesa. No pensaba que Marc fuera a ser tan rápido tan pronto. Hemos visto el cambio que ha tenido con el paso a Ducati y está ganando confianza en sí mismo carrera tras carrera. Siempre ha sido impresionante, pero creo que esta es su mejor temporada. Pausa. Sonrisa. Es el que más talento tiene de la parrilla, eso siempre ha estado claro. Bagnaia asiente, pero hay un matiz en su expresión, el de quien sabe que comparte box con un tiburón. Stoner, sin piedad, remata sobre Pecco. No es fácil tener en el equipo a alguien que llega y encuentra la manera de ir más rápido que tú. Creo que Márquez crea este problema a todos. Pero pienso que para Pecco también es una ventaja estar en el mismo box que el español y tener la oportunidad de aprender de él. Esas palabras no son solo elogio, son una disección quirúrgica. Stoner, que conoce Ducati como la palma de su mano, aún colabora como consultor ocasional. Revela la verdad que muchos susurran en los pasillos. Ducati gana porque ha perfeccionado una moto que premia el talento puro. Pero sin un piloto como Márquez o él mismo, esa superioridad se diluye como humo en el viento. Piensa en los satélites. En 2025, pilotos como Enea Bastianini o Marco Bezzecchi luchan por podios en las mismas Desmosedici GP25 que Márquez convierte en oráculos de velocidad. ¿Por qué? Porque Márquez no conduce. Reinventa su estilo, agresivo en las entradas de curva, con frenadas que desafían la ley de la inercia, obliga a los ingenieros a ajustar la suspensión, el ángulo de cabeceo, incluso el flujo de aire en el carenado.
hasta que la moto responde a su ritmo caótico. Stoner lo compara con su propia era. Entramos en una era con todos los errores que cometió la Fórmula 1, dice en esa misma charla, ironizando sobre cómo Ducati ha convertido a ingenieros en campeones del mundo, no a los pilotos. Es un dardo sutil, dirigido a la obsesión por datos que a veces ahoga la intuición, recordándonos que en MotoGP las cifras mienten si no hay un alma detrás del manillar. Pero vayamos más profundo, porque esta revelación de Stoner no es un capricho, es el eco de su propia batalla con Ducati. En 2008, cuando se fue, criticó abiertamente la falta de fiabilidad, cómo la moto lo exprimía hasta el límite físico. Hoy, ve en Márquez un reflejo. Ambos son pilotos que exigen de la máquina, no al revés. En una entrevista posterior para DAZN, Stoner profundiza. Marc ha ganado sin la mejor moto. Ha ganado con la mejor moto para él. No evolución, dice, sino Márquez. Es una verdad incómoda para los puristas que ven en Ducati una dinastía mecánica. La Desmosedici es la más rápida en recta, con su motor de 1000 cc que eructa 280 caballos como un dragón enfadado, pero en circuitos técnicos como Mugello o Assen, donde las curvas se encadenan como un laberinto, depende de un piloto que la haga fluir. Bastianini, por ejemplo, es un torbellino en las primeras vueltas, pero se apaga si la electrónica no está calibrada a su gusto. Bezzecchi, con su flow natural, roza la genialidad, pero le falta esa hazaña quirúrgica que Márquez aplica en las salidas de curva, donde gana décimas que suman segundos por vuelta. Aquí entra el toque de ironía que Stoner maneja como un bisturí. Imagina a un equipo con 8 motos idénticas, y solo una que vuela mientras las otras cojean. ¿Ducati solo gana por Marc Márquez? Le pregunta el título de este escándalo, y Stoner responde con una ceja arqueada. No del todo, pero casi. En Brno, julio de 2025, tras la quinta victoria consecutiva de Márquez, Stoner queda impactado en un vídeo viral. Está destrozando MotoGP. No es hype, es reconocimiento entre pares. Recuerda cómo él mismo, en 2007, transformó una Ducati inestable en un misil, ajustando el quick shifter para cambios ultra rápidos, modificando el escape para un torque más lineal, hasta que la moto respondía a sus impulsos como un caballo bien entrenado. Márquez hace lo mismo, pero con esteroides. En su debut oficial, exigió un chasis más rígido, inspirado en sus días de Honda, y de repente, la GP25 que Bagnaia usaba para victorias cómodas se volvió un arma letal en sus manos. Los mecánicos, como Cristian Gavarrini, el jefe de Pecco, que trabajó con Stoner en sus días dorados, revelan anécdotas que pintan el cuadro. Stoner llegaba al box y en 10 minutos detectaba un problema que nosotros tardábamos horas en ver. Márquez es igual, no era bien visto en Honda por su exigencia, pero aquí en Ducati florece porque entiende que la moto es un lienzo. Y si ya estás flipando con cómo dos leyendas como Stoner y Márquez han desarmado el mito de la Ducati invencible, suscríbete al canal, que lo que viene sobre las traiciones internas y el futuro de Pecco es aún más jugoso. No te lo pierdas o te arrepentirás en la próxima curva, porque esta narrativa no termina en elogios. Stoner no es de los que endulza. En esa charla del Red Bull Ring, debatiendo ayudas con Márquez y Bagnaia, critica cómo las regulaciones han homogenizado las motos. Todas son muy similares ahora. Pero culpa a Ducati por depender demasiado de la vieja guardia. Esos ingenieros veteranos que trajeron Daligna y que entienden el alma desmodrómica, pero que a veces se estancan en fórmulas pasadas. Es el secreto que Stoner revela sin filtros. El dominio de Márquez se debe a esa sinergia con la vieja escuela, no a un botón mágico. Piensa en ello como un vino añejo. La uva es la misma, pero el enólogo, el piloto, decide si sale un néctar o vinagre. Márquez, con su background en Honda, ha inyectado frescura, forzando ajustes que benefician a todo el equipo, pero que sin él, dejarían a Bagnaia luchando solo contra sombras. Hablemos de Pecco, porque Stoner no lo pinta como víctima, sino como beneficiario reacio. Bagnaia, el campeón reinante, es el epítome del piloto moderno. Datos en mano, simuladores hasta el amanecer, un estilo limpio que maximiza la eficiencia aerodinámica de la Ducati. En 2023 arrasó con 17 podios. En 2024 defendió el título contra un Fabio Quartararo que parecía renacer en Yamaha. Pero con Márquez en el box vecino, Pecco enfrenta un espejo deformante. El mismo setup que le da victorias a él, en manos de Marc se multiplica por 2. Stoner lo ve claro.
Márquez crea este problema a todos, pero añade que es una ventaja aprender de él, como un aprendiz con un maestro excéntrico. En Valencia 2025, con el título en juego, Bagnaia admitió en privado, según filtraciones del paddock, que las sesiones de debriefing con Márquez le han enseñado a atacar curvas con más agresividad, algo que su estilo conservador evitaba. Es irónico, ¿no? El equipo que presumía de armónicos perfectos ahora navega tensiones internas, con rumores de que Ducati considera un segundo piloto del estilo de Marc para 2026, como si clonaran genios en lugar de construir motos. Pero Stoner va más allá de los egos. Toca la fibra técnica explicando por qué Ducati parece solo ganar por Márquez. La Desmosedici GP25, con su ala delantera que genera downforce como un ala de avión de combate, y su sistema de tracción que modula el par en milisegundos, es un prodigio en pista recta. Acelera de 0 a 100 km/h en 2.6 segundos. Toca 360 km/h en Mugello. Sin embargo, su debilidad histórica, esa que Stoner combatió en 2007, es la transición curva recta. El chasis tiende a pinzar el neumático delantero si no se calibra para un estilo fluido. Márquez, con su frenada tardía y su carga de peso corporal que baja el centro de gravedad, neutraliza eso. Es como si pilotara con grilletes invisibles que obligan a la moto a seguir su dictado. Stoner, en una charla para Fox Sports, lo compara con su propia técnica. Yo inclinaba tanto que los clips tocaban el asfalto. Marc hace lo mismo, pero con una precisión que roza lo inhumano. Datos en mano. En Assen 2025, Márquez ganó por 4 segundos. Con vueltas rápidas que bajaban en 0.3 segundos las de Bagnaia, gracias a salidas de curva donde la Ducati, ajustada a su gusto, proyecta como un cañón. Esta superioridad no es casual. Es el fruto de una adaptación que Stoner predijo en noviembre de 2024, en una exclusiva para Motosan. En 2025, Marc Márquez ganará el título de MotoGP. Profético, sí, pero basado en observación fría. Márquez había hecho milagros con la Ducati Satélite, copiando trucos de Stoner como el uso de contrapeso en el acelerador para estabilizar la rueda delantera. En un vídeo de mayo de 2025, Stoner detalla cómo Márquez ha adoptado su filosofía. No esperes que la moto te dé, tómaselo. Es un mantra que resuena en los boxes, donde ingenieros como los de la vieja guardia, veteranos de la era Baileys, ven en Márquez un eco de Stoner joven, exigente, intuitivo, implacable. Pero hay un pero, y Stoner lo suelta con esa ironía que desarma. Si Ducati sigue convirtiendo ingenieros en campeones, olvidarán que el piloto es el que pone el alma. Reflexiona sobre batir a Márquez. No esperaba su dominio. Pensaba que tendría más dificultades. Error de cálculo de un genio, que subestimó al catalán como tantos antes. Y en medio de este torbellino surge la pregunta que quema. ¿Ducati es sobrevalorada sin Márquez? Stoner no lo dice explícitamente, no es de bombas gratuitas, pero sus palabras lo insinúan. Mira los números. En 2025 Ducati ha ganado 18 de 20 grandes premios, pero 12 con Márquez al frente. Los satélites acumulan podios, pero no títulos. Es como tener un ejército de soldados eficientes liderado por un general visionario. Capirossi, otro ex Ducati, lo corrobora. Quien duda del talento de Marc no entiende de motos. Jorge Lorenzo, desde su retiro, lanza un desafío en AES. Si gana con una tercera marca, no habrá dudas de que es el mejor de la historia. Stoner asiente en silencio, sabiendo que él mismo lo fue en su era, pero con asteriscos de salud y lealtad. Dale al botón de suscribirte, que esto no lo verás en ningún telediario ni en esas crónicas tibias de fin de semana. Aquí destripamos el alma de MotoGP sin filtros, y con lo que Stoner guarda para 2026, te aseguro que querrás estar en primera fila, porque el futuro pinta turbulento. Con regulaciones que aprietan las ayudas, Ducati podría perder su edge si no innova más allá de la vieja guardia. Stoner, en su rol de oráculo, advierte: Márquez motiva al equipo, pero si Pecco aprende lo suficiente, veremos un duelo épico. Imagina Valencia 2026, dos italianos rojos contra el catalán que los eclipsa, con Stoner en las gradas, sonriendo como quien sabe que el verdadero campeón no es la moto, sino el hombre que la doma. En el fondo, la verdad que Stoner revela es liberadora y cruel a partes iguales. Ducati no es un monolito invencible.
Es un lienzo en blanco que genios como él o Márquez pintan con fuego. Han pasado 18 años desde que Stoner la coronó en 2007, y hoy con Márquez repiten la hazaña, pero con una lección grabada en acero. En MotoGP, las máquinas ganan carreras, pero los pilotos escriben leyendas. Y si el paddock aprende algo de esto, será que el verdadero combustible no está en el tanque, sino en el fuego que arde dentro de quien lo enciende. Así que mientras el humo se disipa en la última vuelta, recuerda, la próxima curva podría cambiarlo todo. Y tú, que has llegado hasta aquí, ya sabes el secreto. En el fondo, la verdad que Stoner revela es liberadora y cruel a partes iguales. Ducati no es un monolito invencible. Es un lienzo en blanco que genios como él o Márquez pintan con fuego. Han pasado 18 años desde que Stoner la coronó en 2007, y hoy con Márquez repiten la hazaña, pero con una lección grabada en acero. En MotoGP, las máquinas ganan carreras, pero los pilotos escriben leyendas. Y si el paddock aprende algo de esto, será que el verdadero combustible no está en el tanque, sino en el fuego que arde dentro de quien lo enciende. Así que, mientras el humo se disipa en la última vuelta, recuerda, la próxima curva podría cambiarlo todo, y tú, que has llegado hasta aquí, ya sabes el secreto. Esa es la verdad que Stoner revela, no con palabras grandilocuentes, sino con hechos. En la misma charla del Red Bull Ring, cuando le preguntan si Ducati depende demasiado de Márquez, responde con una pregunta. ¿Dependía de mí en 2007? Silencio. Sonrisas. Porque todos saben la respuesta. La Ducati no es una moto fácil. Es una moto que exige. Exige que el piloto la entienda, que la sienta, que la haga suya. Y cuando lo hace, como Stoner en 2007, como Márquez en 2025, la moto responde con una furia que ningún algoritmo puede predecir. Es por eso que, en los foros de internet, los haters gritan que Ducati solo gana por Márquez, mientras los entendidos asienten en silencio. Porque tienen razón, pero solo a medias. Ducati gana porque tiene a Márquez, sí, pero también porque Márquez tiene a Ducati. Es una relación simbiótica, un pacto entre hombre y máquina que trasciende la tecnología. En el box, mientras los mecánicos desmontan la moto tras la última sesión, Márquez se queda un momento más, acariciando el depósito con la mano enguantada. No es un gesto de cariño, es de reconocimiento. Sabe que mañana, en la próxima curva, la moto le pedirá más, y él se lo dará, porque así es como se escriben las leyendas. No con datos, no con ingenieros, no con millones de euros, sino con fuego. Con el fuego que Stoner encendió en 2007 y que Márquez mantiene vivo en 2025. Y mientras el sol se pone sobre el paddock, tiñendo de rojo las motos Ducati, uno no puede evitar pensar que, en el fondo, nada ha cambiado. La máquina sigue siendo la misma bestia. Solo ha encontrado, una vez más, al domador perfecto. En el box, mientras los mecánicos desmontan la moto tras la última sesión, Márquez se queda un momento más, acariciando el depósito con la mano enguantada. No es un gesto de cariño, es de reconocimiento. Sabe que mañana, en la próxima curva, la moto le pedirá más, y él se lo dará, porque así es como se escriben las leyendas. No con datos, no con ingenieros, no con millones de euros, sino con fuego. Con el fuego que Stoner encendió en 2007 y que Márquez mantiene vivo en 2025. Y mientras el sol se pone sobre el paddock, tiñendo de rojo las motos Ducati, uno no puede evitar pensar que, en el fondo, nada ha cambiado. La máquina sigue siendo la misma bestia. Solo ha encontrado, una vez más, al domador perfecto. Ese gesto de Márquez, casi imperceptible para quien no sabe mirar, es el sello de los grandes. No es teatro, es ritual. El depósito, pintado en ese rojo Ducati que evoca la sangre de los gladiadores romanos, no es solo aluminio y carbono. Es un espejo. En él se refleja la cara de Márquez, sudorosa, concentrada, con esa cicatriz en la ceja izquierda que recuerda su accidente en Jerez 2020, un recordatorio de que incluso los dioses caen. Pero también se refleja el reflejo de Stoner, porque en ese mismo depósito, 18 años atrás, el australiano dejaba sus huellas dactilares después de cada sesión, como marcando territorio. Los mecánicos veteranos, los que llevan décadas en Borgo Panigale, lo saben. Cuando un piloto toca la moto así, no es para limpiarla, es para escucharla, para sentir, a través del metal frío, el latido del motor que aún resuena en sus huesos. Y ese latido no es constante. En la Desmosedici GP25 el motor no ronronea, ruge en ciclos. A 14.000 RPM el sonido es un trueno bajo,
a 18.000, un chillido agudo que perfora el casco. Pero entre esos extremos hay un punto dulce, alrededor de las 16.500 RPM, donde el V4 canta con una armonía que solo los iniciados reconocen. Stoner lo llamaba el punto de Dios. Márquez, más pragmático, lo llama el click. Ese click es cuando la moto deja de ser una máquina y se convierte en una extensión del cuerpo. Es cuando el piloto ya no piensa en frenar, acelerar o inclinar. Simplemente lo hace. En los datos de telemetría, ese click se ve como una línea plana en la gráfica de acelerador. Márquez mantiene el gas abierto al 78% durante 2.1 segundos en la salida de la curva 10 de Mugello, mientras Bagnaia lo hace al 74% durante 1.9 segundos. Esa diferencia de 0.2 segundos es la que separa a un campeón de un contendiente. Pero el click no es solo técnica, es confianza. Confianza en que el neumático trasero, un Michelin Power Slick con compuesto medio, aguantará el deslizamiento lateral de 42 grados sin colapsar. Confianza en que el sistema de frenos Brembo, con discos de carbono de 340 milímetros, detendrá la moto de 300 kilómetros a 80 km/h en 3.8 segundos sin bloquear. Confianza en que el chasis, con su rigidez torsional de 12.500 Nm grado, no se retorcerá como un pretzel en la entrada de la curva 1 de Portimao. Esa confianza no se compra, se gana. Se gana en las caídas, en las sesiones de lluvia donde el asfalto parece hielo, en las noches en el simulador donde Márquez repite la misma curva 47 veces hasta que el click aparece. Stoner lo ganó en 2006 en los test de Valencia, cuando se cayó 3 veces en la misma curva, y en la cuarta marcó un tiempo que dejó a los ingenieros sin palabras. Márquez lo ganó en 2024, en su primera carrera con Gresini, cuando salió último en Le Mans y terminó segundo, remontando 18 posiciones en 27 vueltas. Y ese click, ese fuego, es lo que Stoner ve en Márquez y reconoce como suyo. En la charla del Red Bull Ring, cuando le preguntan si Márquez es el mejor piloto que ha visto en una Ducati, Stoner no responde con un sí rotundo. Responde con una historia. En 2007, en Phillip Island, llovía tanto que el asfalto parecía un río. Todos los pilotos entraron a boxes a cambiar neumáticos. Yo no. Me quedé en pista con slicks porque sabía que la moto me daría el click. Y lo dio. Gané por 12 segundos. Márquez escucha asintiendo. ¿Sabe de qué habla? En Aragón 2024, con la pista húmeda y todos los pilotos en intermedios, Márquez se quedó con slicks. Ganó por 8 segundos. Es el mismo fuego, el mismo instinto. La misma locura calculada. Ese fuego no se enseña. Se contagia. En el box, los mecánicos más jóvenes, los que entraron a Ducati en 2023, miran a Márquez como miraban a Stoner en 2007, con una mezcla de miedo y reverencia, porque saben que cuando él pide un cambio no es una sugerencia, es una orden. En Silverstone, tras los libres del viernes, Márquez dijo: la moto subirá en la entrada de Maggots. Necesito más carga delantera. Los ingenieros ajustaron el ángulo de ataque del ala delantera en 1.2 grados. El sábado Márquez marcó la pole por 0.4 segundos. Bagnaia, con el mismo ajuste, quedó tercero. No porque Pecco sea peor piloto, porque no siente el clic de la misma manera. Bagnaia pilota con la cabeza, Márquez con las tripas. Y ese es el detalle final, el que Stoner deja caer como una bomba silenciosa. La Ducati no es una moto para todos. Es una moto para los que están dispuestos a quemarse, para los que, como él, como Márquez, ven en cada curva una oportunidad de morir un poco y renacer más fuerte. En los foros, los haters dirán que Ducati gana porque tiene la mejor moto. Los entendidos sabrán que Ducati gana porque tiene al piloto que hace que la moto sea la mejor. Y mientras el sol se hunde en el horizonte del paddock, tiñendo de naranja las motos rojas, uno no puede evitar pensar que, en el fondo, MotoGP no ha cambiado. Sigue siendo un duelo entre hombres y máquinas, entre fuego y acero, entre Stoner, Márquez y el click que los une. Si este viaje al corazón de Ducati, al alma de Stoner y al fuego de Márquez te ha dejado con la piel de gallina, dale like, suscríbete y activa la campana, porque la próxima curva siempre trae una sorpresa que no querrás perderte.